Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana acudimos a las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, nos acercamos, como siempre decimos, cada vez más a nuestras épocas, a nuestro tiempo, por lo menos para la gente que ya tenemos una edad, eso se ha quedado en nuestra memoria. Hablamos de estos sucesos en torno al año 89, 90, 91, con la caída no solamente del muro de Berlín que vimos la semana anterior, sino de toda Europa del Este, de todo el Pacto de Varsovia, de todo el mundo comunista prácticamente. Y hoy iniciamos la andadura de lo que va a pasar en Checoslovaquia, que tiene un proceso muy particular, ¿no? Muy particular y que además se convirtió en un modelo de transición que va a ser conocido como la Revolución de Terciopelo. Los checos simplemente la conocen como la Revolución. El término de terciopelo es algo agregado en el mundo exterior, pero que es muy interesante porque el 9 de noviembre de 1989 se produce la caída del muro de Berlín, pero en Checoslovaquia seguía todo intacto, como si nunca hubiera pasado nada ni en Polonia, ni en Hungría, ni en Alemania Oriental. Es decir, como si siguiera todo el mundo andando por el socialismo real, como si estuviera vigente el estalinismo como en los años 50. Tengamos presente que estaba muy fuerte el recuerdo todavía de lo que había sido la invasión del Pacto de Varsovia de 1968, que había clausurado ese experimento de socialismo con rostro humano que había llevado adelante Dubček. Entonces, es comprensible tanta precaución. Pero hemos visto cómo es que hubo un movimiento disidente de un fuerte carácter intelectual como fue Carta 77, que marcó una diferencia muy sustancial con respecto a esa aparente apatía que había generalizada en la población de Checoslovaquia. Lo cierto es que el 17 de noviembre, o sea, estamos hablando 8 días después, el 17 de noviembre de 1989, un grupo de estudiantes de la Universidad Karlova de Praga, específicamente de la Facultad de Ciencias Naturales, había pedido permiso para conmemorar la muerte de un estudiante, Jan Opletal, a mano del nazismo. Se cumplían 60 años de ese episodio que había ocurrido en 1939. Esto era de un carácter claramente antinazi y antifascista. Por consiguiente, las autoridades entendieron que era mejor permitirlo, si bien no formaba parte de las estructuras de las juventudes comunistas. Pero bueno, lo permitieron. Lo cierto es que se hizo esta manifestación de repudio y de recuerdo a lo que había sido el asesinato al joven estudiante Jan Opletal. Pero este acto empieza a ser un reclamo por el fin del monopolio del partido único, el reclamo por elecciones libres, por el respeto a las libertades. Y este grupo de estudiantes lo que hace es comenzar a caminar hacia lo que sería la plaza central de Praga, ¿no? La plaza de Václavské náměstí en checo, que es una plaza central y es donde justamente ahí ocurrían los grandes eventos y de hecho es donde muchas veces vemos las escenas más cruentas de lo que fue la invasión de 1968. Bueno, lo cierto es que estos jóvenes empiezan a caminar por una avenida que está junto al río Moldava o Vltava, como se dice en checo, y cuando llegan a la Avenida Nacional, muy cerca de donde está el Teatro Nacional, ahí la policía los empieza a rodear sin posibilidad de escaparse, ¿no? Porque los rodean por todas las calles, pero sin hacer nada.
Bueno, los jóvenes les entregaban flores a los policías, prendieron velas. Es muy interesante que un cartel que se repetía mucho entre los que uno ve de las fotos de la época decía no queremos violencia. Y lo cierto es que en algún momento alguien da la orden a la policía de comenzar a reprimir a estos estudiantes. Ahí se produce un hecho que en la historia checa es conocido como la masacre. Es decir, empiezan a golpear a bastonazos a todos los estudiantes que estaban ahí. Estamos hablando de miles de estudiantes que se habían congregado en esta marcha. Se comienza a circular el rumor de que un estudiante de matemática llamado Jan Schmid había muerto por golpes, y esto inmediatamente lo recogen las radios como Radio Europa Libre o Radio Liberty, Radio Libertad, que transmitían desde Múnich, en la República Federal Alemana, y los estudiantes ante esta masacre, en la que en realidad vamos a ver que no murió nadie, pero lo que deciden es tomar las facultades como repudio a este acto de represión. Inmediatamente, 2 días después de esto, se reúne en un teatro muy cercano a donde había ocurrido esto, el Teatro Linterna Mágica, se reúne Carta 77 con estudiantes, con artistas de teatro, con intelectuales, y deciden conformar un movimiento amplio y heterogéneo llamado el Foro Cívico. Y ese Foro Cívico, acá se da una característica muy interesante. Acá vemos primero el václav liderazgo de Václav Havel, el famoso dramaturgo disidente, que él se convierte en la voz más clara del Foro Cívico en esas circunstancias, y por otro lado que comienza a haber una serie de manifestaciones callejeras en Praga y en las principales ciudades de Checoslovaquia, en las que las reuniones se hacían a partir de las 19 horas, porque era el horario en el que terminaban de trabajar. Esto es realmente fascinante, porque durante el día no se hacía la revolución. Es decir, el día transcurría normalmente, cuando se terminaba de trabajar se hacían estas manifestaciones en los que no encontramos ni neumáticos encendidos, ni vidrieras rotas, ni se hacían pintadas, es decir, una forma absolutamente pacífica y civilizada. Y obviamente el régimen de Checoslovaquia pide auxilio a Moscú, a ver qué se hacía. Lo cierto es que la respuesta siempre fue el silencio. Y ante esto no sabía el régimen si sacar a la policía a la calle o a lo que se llamaban las milicias populares a la calle. Los medios de comunicación, que estaban controlados todos por el Estado, ¿no? La radio, la televisión, los periódicos, eran todos del Estado, y sin embargo se dan cuenta que había un fenómeno creciente y nuevo, que eran estas manifestaciones absolutamente pacíficas que se estaban dando a lo largo de toda Checoslovaquia, y empiezan a transmitir esto. Esto es un fenómeno muy interesante porque los medios de comunicación se independizan en ese momento de lo que era el régimen y hacen la cobertura de esto, y en uno de esos actos que se hace en esa plaza, Václav Kenamiesti, junto a Havel reaparece un personaje del pasado, cercano, pero del pasado, como era Alexander Dubček. Es decir, ahí reaparece Dubček como también uno de los miembros del Foro Cívico, y esto se transforma en un elemento de presión constante para el régimen durante varios días, hasta que se hace una huelga general. La huelga general había sido convocada para el 27 de noviembre. Y acá hay otra característica que, sobre todo aquellos que somos parte del mundo de habla hispana y del mundo latino en general, nos puede llamar mucho la atención. Esa huelga general se hace de 12 a 14 para no afectar la productividad de la economía.
Bueno, el régimen estaba muy confiado, más allá de que veía que había una gran cantidad de gente que asistía a estas manifestaciones y en las que lo más ruidoso que se hacía era mover unos llaveros como ruido. Eh, el régimen estaba muy confiado en que esto en definitiva era un movimiento más bien urbano, de estudiantes, de intelectuales, de profesionales, pero que no tenía un arraigo en el obrero industrial. Y para sorpresa del régimen, lo que ocurre ese 27 de noviembre de 12 a 14 es que el país queda completamente paralizado. No se mueve nada. Y ahí es donde el régimen comprende que necesita sentarse a negociar con el Foro Cívico y con su par eslovaco, que se llamaba Opinión Pública contra la Violencia. Se decide sentarse a negociar por primera vez cómo hacer una transición en Checoslovaquia en esas circunstancias, y que va a ser muy sorpresivo porque va a dar lugar a toda una negociación bastante pacífica y ordenada, y el Foro Cívico y Opinión Pública contra la Violencia se encuentran con lo siguiente, y es que en principio las demandas eran la renuncia del presidente Husak, la investigación de quienes habían llevado adelante esta masacre, que vamos a ver que en realidad las distintas comisiones que investigaron el tema siempre se toparon con un gran muro de silencio, porque descubrieron que en todo caso se había dado una especie de intento de autogolpe interno dentro del régimen que fracasó y tuvo estas consecuencias no buscadas de dar inicio a esta revolución. Y lo que se encuentran es que este régimen decide emprender su retirada. Y esto era algo con lo que no contaban. Es decir, en principio los líderes del Foro Cívico y de Opinión Pública contra la Violencia suponían que el ala reformista del Partido Comunista, es decir, los más simpatizantes de lo que había sido el experimento de Dubček y de lo que era la perestroika, suponían que ese ala era la que iba a tomar el control de Checoslovaquia y que la perspectiva de elecciones libres y transparentes se iba a dar en 1 o 2 años. Lo que se van a encontrar es que el régimen decide emprender su retirada, y acá se va a dar un nuevo proceso de mesa redonda, tal como había ocurrido en Polonia, y que empiezan a plantear una salida más ordenada hacia una transición con un partido comunista que siguió siendo muy poderoso. Acá tenemos una característica inusual, que es el único partido comunista que sigue teniendo ese nombre en Europa Central y Oriental. El resto han cambiado de denominaciones y se han vuelto partidos socialdemócratas. En este caso sigue manteniendo hasta el día de hoy su estalinismo férreo, inquebrantable, con una enorme dosis de nostalgia, pero que vamos a ver cómo es que todo esto va a desembocar en la presidencia de Havel a fines de 1989. Pero bueno, hoy quedamos en esta mesa de negociaciones, cómo es que se juntan a negociar y se da este proceso pacífico que se transformó en un modelo de transiciones para otros países que han tenido regímenes autoritarios. Uh-huh. Bueno, lo asombroso del tema es que estamos avanzando. Antes avanzábamos por años o por decenios y ahora apenas alcanzamos a hablar de unas semanas, ¿no? En este proceso, porque cada día realmente habría nuevas perspectivas de cambio en esa parte del planeta, especialmente ahora centrados en Checoslovaquia, ¿no? Sí, un especialista de la región, Timothy Garton Ash, que escribió un libro muy lindo sobre toda esa etapa, porque él estuvo presente y relata muchas anécdotas muy, muy entretenidas sobre cómo se dio esta revolución. Él dice que los polacos tardaron 10 años, los húngaros 10 meses, los alemanes orientales 10 semanas y en Checoslovaquia 10 días.
Bueno, seguiremos, a pesar de que son 10 días, esta vez nos va a ocupar 2 entregas, así que la próxima semana seguiremos hablando del desenlace de este proceso que se dio en Checoslovaquia. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre mi saludo a la audiencia de Radio Sefarad.